Muy buenos días, buenos días. Estamos aquí ya sintonizados, conectados en esta su estación desde Indianápolis para el mundo, don Alfred. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Qué bonita música tiene ahí, la mariachaza. Tratando, es que es tempranito, necesitamos algo que nos motive. A despertar ahorita los que están con el cafecito ahí. Exactamente. Alfred, bienvenido una vez más. Y Conversando con Sentido se caracteriza pues en esta dinámica donde en este caso dos bigotones como tú y como yo hablamos de temas sencillos pero que pudieran tener un impacto, digamos así, en nuestra vida espiritual y sobre todo en cómo percibimos a Dios, la iglesia y nuestro alrededor. Recientemente me cambié de casa, Alfredo. Ay, así que de religión. De religión, imagínese. Buen punto, Alfred. Todavía no llegamos ahí. Y ya, caray, andamos en el lugar equivocado. Ya, esa sería noticia, ¿verdad? Esa sí sería notición. Pero fíjate que en esto de mover, no sé si cuántas veces te ha pasado, pero pues cajas van, cajas vienen. Y saqué un pequeño contenedor de agua que pongo al frente para el agua bendita. Y luego también 2 o 3 botellitas que tenía por ahí. Oh, sí. La semana antepasada estuvo hablando que en la puerta de su... Sí, exactamente. Entonces dije, déjale platico a Alfredo porque constantemente en mi trabajo como ministro, sobre todo dentro de la iglesia, he visto muchos rituales, sacramentos y sacramentales que necesitan agua. Y entonces me pregunté, ¿qué hago realmente con esto en mi casa? Entonces no sé cuánta gente tú conoces que tiene agua bendita en su casa. Yo soy una de ellas. Ok. Yo soy una de ellas. Y también, no sé, una personita, creo que ella ya falleció, pero nos regaló cuando compré mi casa. Sí. Nos regaló un cuadro y en ese cuadro tenía una tinita ahí como una sí. de agua para echarle agua. Y antes le echábamos todo el tiempo agüita y cuando salía de la casa, órale, una persinadita. Ok. Entonces tú eres de los míos y quizás podamos ya hablar en primera persona, pero me ha tocado ver de todo. Incluso ha llegado gente, que cuando yo trabajaba en una parroquia, ¿verdad? Con galones, ¿verdad? Entonces Sí. me decían, deme chance de pasar y ¿verdad? Teníamos un contenedor grande y efectivamente se llevaban su galón. Pero también me ha tocado gente que no está en comunión con eso o que no entiende y que de alguna manera les pudiera sonar algo escandaloso, ¿verdad? En momentos o contradictorio al mensaje del evangelio. Y pues en estos últimos capítulos hemos hablado un poco de la superstición, ¿verdad? De la religiosidad popular. Y el tema del agua es muy interesante porque te digo, hay personas que pueden decir, bueno, ¿y esto funciona? ¿Y si funciona, para qué? O incluso gente que sí cree que tiene poderes, ¿verdad? Simplemente por andar rociando el agua. Y qué impacto en la vida espiritual tiene. Y sobre todo, aquí a lo mejor se alborota el gallinero, ¿verdad? Con esto de la diferencia entre que tú y yo bendigamos el agua. Porque a mí me ha tocado, ¿verdad? Momentos donde voy con el padre y le digo, padre, una bendición. No, pues, tú mero. Oh, sí. Ok, ¿verdad? Y de hecho venden oraciones, rituales, ¿verdad? Donde uno como laico, sobre todo si estás bautizado, la iglesia lo aprueba. Pero sí hay una discusión sana, ¿verdad? Que vale la pena profundizar, ¿verdad? En qué momento necesitamos un ministro ordenado para ciertas cosas y en qué momentos no. Entonces... yo tanteo que sí podemos, pero que no tenga, que tenga el efecto. Correcto. Va a ser lo contrario. Por ahí va. Pero antes de entrar en ese dilema, digo, a mí me gustaría ubicar que el elemento, o sea, como agua, H2O, diría la maestra de química, ¿no? Sí. Y sobre todo para nosotros que vivimos aquí en el Midwest, o sea, acabamos de experimentar una tormenta, ¿verdad? O sea, se inunda, ¿verdad? Entonces, qué interesante que el agua, fíjate, Alfredo, es símbolo de vida, porque sin ella no vivimos. Exactamente. Pero es símbolo de muerte también. Sí. O sea, conozco personas que se han ahogado. Sí. Y esto que estamos hablando de las inundaciones, ¿no? Entonces, bíblicamente el agua incluso tiene esa connotación de ríos de agua viva, ¿no? ¿Verdad? Sí. De limpieza, de purificación. El bautizo. O sea, el bautizo. Ok, aterricemos en eso El porque bautizo.
efectivamente, el bautismo, ¿verdad? Cuando ya hablemos de la fe católica cristiana, pues, o sea, tenemos el vístanse de blanco, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque es símbolo Sí, de la sí, pureza. símbolo de pureza. Entonces estamos hablando de que el agua limpia, purifica dentro del ritual del sacramento, pero otra vez también se dice dentro del mismo ritual que morimos a nosotros mismos. Entonces es como algo que representa la vida y la muerte, ¿no? Entonces, qué importante seguir lo que la iglesia, ¿verdad?, en conexión con una interpretación bíblica adecuada, de que el agua continúa siendo un recuerdo de mi bautismo, y el bautismo es señal inequívoca, porque es un sacramento, de que el Espíritu de Dios habita en nosotros para darnos vida nueva, para purificarnos, pero también para hacernos morir a nosotros mismos. Y de ahí Sí. viene la conversión, ¿verdad? Ahí ya está hablando de un sacramento. ¿Cómo? Sí. Entonces Juan el Bautista pues los hacía bautizar, ¿verdad? Entonces, no sé si te ha tocado ir a bautismos, ya sea de adultos o de niños, donde los meten hasta adentro, ¿verdad? Hasta adentro, sí. Pues ahí hay confusión, pero pues ellos tienen su razón de hacerlo. Déjame te explico algo muy interesante, porque cuando yo lo vi en la iglesia católica, a mí me gusta. Oh, sí, también lo hacemos. Sí, porque los primeros bautismos, y esto lo puedes ver arqueológicamente, es decir, cómo estaban estructuradas las piscinas por donde pasaban. Oh, Entonces hay señal, pues, inequívoca que al principio, o sea, los pasaban completo, ¿verdad? No. Era inmersión completa, ¿verdad? De tal manera que, pues ya estamos en otra época y no, pero sí me ha tocado ver como un niño, órale, para adentro, ¿verdad? Sí. Entonces es esta sensación de me estoy muriendo. Entonces el agua bendita, pues es un recuerdo de eso. Entonces quizás aquí ya podemos empezar a responder todas estas cuestiones. Si me voy a sacar la lotería, si le echo la bendición, ¿verdad?, al billete. Ya se reconvertiría como una superstición, ¿no? Sí. Es algo muy delicadillo ahí en esas cosas, pero Pero yo creo que la mayoría de la alguien lo gente... hace. Exacto. Yo creo que la mayoría de la gente que, por ejemplo, volvamos a esto que decíamos de tenerlo en la casa, yo he visto, así con mucho respeto, gente que lo usa más como protección. Protección, me cubro. Y no sé si en el otro programa, programa que le había comentado que a veces utilizamos todos los sacramentales, pero a veces hace falta también de tener una vida en gracia, porque si no, Correcto. no van a tener Correctísimo. no van a tener efecto. Porque si eso fuera así, pues me echo el agua bendita y vámonos. Me baño. Vamos al bar. No, me baño entero. Y ahorita te voy a decir una... A lo mejor me equivoco. ¿eh? No. Imagínate. Entremos de eso porque me agrada que estemos aterrizando, ¿verdad? Que no quede en teoría y lo que pudiera estar diciendo la iglesia, pero esa es una cuestión muy práctica, la coherencia de vida, de tal manera que si pues yo estoy golpeando a mi mujer o a mis hijos y me estoy santiguando con el agua, o sea, No sería tiene sentido. irrelevante, ¿verdad? Porque es efectivamente un sacramental, habla de la fe. Bueno, ahorita estamos hablando tanto de los sacramentales porque a lo que yo tenía entendido cuando fui a un poquito de clases que tuve ahí en liderazgo personal, los sacramentales son solamente instituidos por la iglesia, pero no Correcto. son sacramentos. Correcto. No, qué bien, ¿eh? Felicita a tus maestros ahí. ¿Usted fue uno de ellos? ¡Ay, hijo de su madre! No sabía, pero bien hecho, Alfredo. Sí. Sí, bien dicho y lo vamos a repetir. Para que mucha gente no se va a coincidir de que es un sacramento y que a ver si pudiéramos poner una Sí. poquita de diferencia del sacramento a los sacramentales. No, Yo lo entiendo. No lo sé exactamente, pero yo lo entiendo. A lo mejor muchas personas van a decir, güey, ¿esos de qué están hablando? Sí. Ahora, pero me imagino que cuando tú lo escuchaste por primera vez, causó cierta... Ah, caray. Ah, caray. Sí. ¿Verdad? Entonces pudiera ser novedoso, pero pudiera ser también bueno recordarlo para aquellos que lo sepan, que efectivamente los sacramentos, que son 7, los sacramentales son instituidos por la autoridad de la iglesia. Por la autoridad, no por la iglesia. Sí, por la... Pues era lo mismo. Casi estaba en Lo eso. mismo. Casi andaba cerca. No, pero lo dijiste mejor porque lo que yo complemento es que los sacramentales imitan a los sacramentos. Sí. Es decir, si yo practico un sacramental, como rezar el rosario, como hacer una promesa,
El agua bendita. el agua bendita, es como para preparar el corazón para recibir la gracia que se nos manifiesta de muchas maneras. Entonces, los sacramentales es como si fueran a ayudarnos a santificar el tiempo y el momento, y por eso usan cosas materiales. Los sacramentos, por contrario, decimos que son instituidos por Cristo. Cristo mismo. Están instituidos. Por Cristo mismo. Sí. Y los sacramentales, de alguna manera, están instituidos por la autoridad de la iglesia. Entonces, yo sí entiendo que mucha gente dice, bueno, pues no están en la Biblia. ¿No Ok. sí están? No, los sacramentales me refiero. Los sacramentales. No. No, sí, los sacramentos sí están, ¿verdad? O sea, podemos ir a ciertos Sí. pasajes bíblicos donde la iglesia dice que es Cristo mismo quien los instituyó. Y los sacramentales, al contrario, es en esta dinámica del día a día del ser humano para disponer su corazón a la gracia. Entonces, por eso no podemos decir que porque alguien ora todos los días ya es mejor persona o vive en estado de gracia. Me dispone, me ayuda, ¿verdad? Para realmente predispone. Sí. Entonces, lógico, quien alguien está en constante oración, sus novenas y todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Del escapulario es precisamente para ayudarse a predisponerse a la gracia. Y por eso decimos que depende de la fe de la persona. Sí. Y en el sí. sacramento no. ¿Te acuerdas que te daba el ejemplo de que en el sacramento yo no dependo de que el sacerdote esté bien fervoroso en su fe? Porque puede estar pasando una crisis el sacerdote y a lo mejor puede estar dudando de su ministerio. ¿Se ha pasado? Pasa todos los días. De tal manera que aunque él cumpla con lo que está establecido en el ritual litúrgico y se den los elementos necesarios, el milagro se da. Pero en los sacramentales sí depende de la fe de la persona. Entonces, ¿qué tanta devoción le pones a rezar, a orar, a una peregrinación, por ejemplo? ¿Verdad? Eso es muy común, Sí. que alguien va a una peregrinación y dice, bueno, pues terminó siendo más como turista, ¿verdad? Sí. Pues a lo mejor no le puso Fue mucha fe. Bonito, nomás Fue bonito, se quedó bonito, emocionante ahí. Entonces a lo mejor Pero- dice, ¿le valió? Pues le valió gorro, ¿verdad? Pero lo pasó bien. Se la vivió. Pero alguien que dices, no, es un viaje donde voy a estar consciente del sacrificio, la penitencia, qué sé yo, de la oración, la entrega, la meditación, y voy a ir a un encuentro con Dios, conmigo mismo, etcétera, etcétera. Entonces es su fe de la persona. Todo depende de cómo la persona vaya. Sí. Entonces volvamos al agua que bien lo explicaste. Ande. Entendiendo lo que significa el agua para el ser humano, podemos decir que es un elemento tan importante porque decimos que Dios es espiritual, pero no se olvida de la materia. Sí. ¿Verdad? O sea, la encarnación de Dios en la persona de Cristo nos ayuda a entender que ha sido santificado y redimido también la creación. Ujú. Entonces, ¿Y cómo se utiliza toda la materia? Como en Exacto. la exacto. institución, como la Eucaristía, cuando se Sí. hace. Yo le voy a contestar, ahorita me le voy a salir de donde estoy, pero No. me pasó hace poco, ¿qué será? No sé, yo creo el año pasado. Y cómo muchos vemos la Eucaristía como una Eucaristía, a lo mejor lo vemos así, pero me tocó estar en misa, en una misa, y miré que el padre ya estaba grande de edad, pero echó unos gritotes y le decía, ¡que te la comas! ¡Que te la comas! Ah, caray. Oye, una muchacha ya llevaba la Eucaristía y eran 3 niños, eran 3 muchachos, eran como entre los Sí. 20 años. Eran 2 niños, 2 muchachos y era una muchacha. Y entonces la muchacha ya llevaba la Eucaristía y no, unos gritotes que le metió, pero feos. ¿Y si se la comió? Se la comió. Se la comió, pero entonces me quedé como que algo me surgió en la cabeza de que algo que Sí, mire sí. visto en mi propio, como que eran como historias que platicaban, se la roban o así, pero nunca verlo en tus propios ojos. Ahora sí yo doy garantía de que eso pasó. Ese es un ejemplo que te tocó ver de lo importante que es estar atento al simbolismo, pero también a la realidad que nosotros consideramos como un milagro existencial, donde ya deja de ser un pan simplemente y se transforma en el cuerpo de Cristo, y entonces por lo tanto la reverencia, el respeto Sí. que merece, ¿verdad? Porque efectivamente pasa en todas las iglesias que el ministro de la Eucaristía, porque va tanta gente a comulgar, se la pudieran estar llevando
o pudieran estar haciendo mil cosas, ¿verdad? O sea, a mí me ha tocado ver también situaciones donde... Y a todos los ministros de la eucarística, yo les digo, yo tuve esta experiencia, pónganse en abusados, porque sí se las llevan. Y Claro. y lo bueno que el padre, yo miré, el padre estaba viejito, pero ¿cómo se dio cuenta? No, pues ya tienen callo. Y sí, le gritó, pero feo. Pero se oía toda la iglesia, ¿qué te la comas? De recio. Y eso se podría hacer otro tema, ¿no? De cómo hablar, de por qué se llevan las hostias consagradas, ¿verdad? Sí. Entonces existe todo esto de las misas satánicas. En el otro no la aventamos. En el otro no la aventamos. Pero volvemos a esto de que el cristianismo es una religión sorprendentemente material. Entonces, Pues ¿el agua bendita tiene poderes en sí? Pues, no, ¿verdad? No necesariamente. Aquí es donde tenemos que decirlo abiertamente, y el agua bendita no es como una poción mágica para los católicos. No es que el sacerdote diga unas palabras otra vez mágicas y de repente el H2O adquiere superpoderes, ¿verdad? Porque yo conozco gente que hasta se la toma, ¿verdad? sí, y yo a mi imaginación, yo digo, pues no vale ni la cantidad. Yo creo que en una gotita puede Correcto. tener la fuerza si tú estás con la fe que tú lo estás haciendo, con lo que tú estás orando, lo que sea. Exacto. Entonces tampoco la iglesia dice que es simplemente agua con un significado bonito. ¿Sí me entiendes? Entonces ni nos vamos a ir al polo opuesto, que nos dice que tiene una poción mágica, pero tampoco no es un simbolismo, sino que la iglesia oficialmente dice es un sacramental, es un signo sagrado instituido por la iglesia, ya dijimos por la autoridad, que dispone a la persona a recibir la gracia. Entonces algo pasa en mí, materialmente, espiritualmente, en mi cuerpo, para determinar ciertas circunstancias en la vida. Entonces si alguien va a viajar, o la típica, vamos a decir la típica, es llegas a una casa nueva o vas a empezar un negocio. Exactamente, sí. ¿Ok? Entonces llamas al ministro, aquí en este caso vamos a hablar del ministro ordenado. El ministro ordenado se le llama el que preside. ¿Diácono? Puede ser diácono, sacerdote o obispo. Ese es el ministro ordenado. Sí, le caí. Sí, bien, Alfredo. Otra palomita, ¿no? Entonces, cuando es un ministro ordenado, hay un ritual. Le llamamos un ritual litúrgico, que eso es como las maneras oficiales de llevar una oración. Entonces hay unas partes que se llaman rúbricas, letritas rojas, que le dice el que preside, si es un diácono, si es un sacerdote, si es un obispo, dice estas oraciones. Entonces, esa es una manera de decir que está ritualizado el momento en que bendices una casa, un negocio o un carro. Y es precisamente para disponer a las personas que habitan ahí, las que van a venir, a que reciban la gracia santificante de Dios. De tal manera que va a depender de las personas que vivan ahí. Pero estamos de alguna manera invocando a Dios, pidiéndole que se manifieste, pero de nuestra parte estamos diciendo con el agua, más que decir protege esta casa, decir Señor, queremos vivir unidos a ti, queremos que este lugar sea para ti, queremos darte honra con lo que vendamos aquí, queremos darte gloria al momento de ir manejando este carro. Y de pilón, pues échanos la mano, protégenos, ¿no? Sí. En ese sentido de a ver, ahí lo entretengo otra vez. Sí, Nomás sí. los ando sacando. Bueno, pero creo que allí yo nunca he tenido mucho así de lo que he escuchado del exorcismo. También utilizan agua bendita. Exacto. Muy, muy buen punto, porque se usa para varias cosas, Alfredo. Y yo creo que aquí vale la pena, sí, porque recientemente estoy viendo alguien que tiene podcast, que no es católico, pero que está entrevistando a varios sacerdotes católicos anglosajones. Y me he picado un poco, ¿no? con esta cuestión. Yo siempre le he tenido un poco de distancia, ¿verdad? Todo esto del exorcismo. A mí me tocó conocer y trabajar con algunos exorcistas. Y yo recuerdo que en el seminario, una vez que llegó ahí el de la arquidiócesis, por allá en Los Ángeles, y se sentó a comer, estábamos comiendo todos ahí, y un compañero se atrevió a decirle, oiga, padre, ¿y si es cierto esto, que se le da vuelta a las cabezas? Y y el padre seguía comiendo. Y yo creo que hasta que lo cansó, y le dijo, mire muchachito tarugo, ¿verdad? Le dijo otra palabra, si usted supiera no estuviera andando preguntando, ¿verdad? Entonces ahí les dio a entender, o sea, que sí es cierto, ¿verdad? Entonces las cosas que estoy escuchando, te digo, en este programa, efectivamente corresponden a una realidad que nos supera.
pero que efectivamente es la Iglesia Católica la única que tiene un ritual tan establecido para el exorcismo. Tan establecido, sí. De tal manera que tenemos exorcistas, reciben entrenamiento en Roma, ¿verdad? Tienen un título, etcétera, etcétera. Entonces tu pregunta no es solamente de curiosidad, o sea, creo que es una parte formativa que todo católico debería de algún momento dado entender, que sí hay un ritual o varios rituales en el que un exorcista oficialmente lleva a cabo un exorcismo. El agua la usan como un medio, pero yo diría, si alguien se da Ay, sí, sí. en una situación, ¿verdad?, de posesión o donde sienten que hay un espíritu maligno, no sería suficiente. No sería suficiente. Sí, que ni Sí. le hagamos al héroe. Sí, efectivamente, porque eso Porque sí también eso lo sí son recuerdo. unas cosas bien delicadas de lo que yo, de las experiencias que me han platicado. Bien delicadas esas cositas. Sí, y aquí pudiéramos platicar, ¿verdad?, algunas cosas, no sé si te ha pasado, te digo, a mí me ha tocado varias. Yo trato incluso de mencionar al demonio, al diablo, al coludo, al cuernudo, como tú lo quieras llamar, lo menos posible, ¿verdad? Porque sí creo que incluso invocándolo uno abre posibilidades, ¿verdad? Pero, pues sí, me ha tocado ver cosas muy raras, algunas serias, ¿verdad? A mí también me tocó unas series allá. Estuve en Oregon, no sé qué sería, muchos años. Y también me tocó ver unas cosas muy serias. Y sé que hay algo muy raro. Bueno, pues sin ser expertos y sin ser peritos en la materia, en algún momento dado, porque este programa para eso se hizo, ¿verdad?, conversar con sentido sobre lo que nos pasa, lo pudiéramos abordar con mucho respeto y mucha sencillez, porque sí, efectivamente hay cosas que sobrepasan, ¿verdad?, la razón, y sobre todo para aquellos que creemos en el bien y el mal. Incluso creo que ahí tiene que tener uno un marco de referencia, ¿verdad?, porque dicen por ahí no hay que culpar de todo al diablo, pero tampoco negar la existencia del mal, porque ahí es donde creo que el mal toma ventaja, ¿no? Entonces, sí, yo diría para cerrar ese comentario que dices o pregunta, tomar en cuenta que sí, se usan incluso sal, se usa. La sal exorcizante. Entonces, consideremos lo que sí quisiera, porque más de algunos se estará preguntando, sobre todo aquellos que ponen atención en las clases de bautismo. El ritual del bautismo tiene como le llaman exorcismo. Oh, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, eso es diferente. Se pudiera explicar con los mismos textos qué es lo que la iglesia quiere alcanzar o enseñar con eso. Pero aquí estamos hablando de que alguien llega poseído, ¿verdad? Entonces, que si tú sacas tu agua bendita, no sé qué pasaría, pero no es lo recomendable, ¿verdad? O sea, lo recomendable es que se lleven a las autoridades eclesiales. Pero volviendo al punto de que si tengo agua bendita y para qué la utilizo, pues esa sería una pregunta para todos los radioescuchas, ¿verdad? Es más, yo llegué a conocer a alguien que la usaba para cocinar. O sea, hasta ese sentido, ¿no? Pero ahí lo tomaríamos como algo mágico, ¿no? Sí, No lo tomaríamos como... Pues no quiero juzgar porque no es esa postura, pero sí le preguntaría a esa persona, ¿verdad? O sea, ¿qué piensas tú alcanzar con esa postura, no? Porque todos los rituales que hacemos, porque ya dijimos que somos seres corporales, materia, y que Dios bendice la materia, pero desde nuestra parte es una expresión corporal muchas veces, es una expresión física, es una manifestación exterior. Entonces todo lo que hacemos en esta secuencia de rituales es porque interiormente queremos que manifieste algo. Entonces, por ejemplo, si yo me hinco, lo más seguro es que quiera decir respeto. Sí, exactamente. Reverencia, perdón. O sea, hay varias cosas que en mi interior están gritando. Exactamente la palabra que dijo. Es el interior que tiene uno adentro. Y a veces mucha gente pensamos por las otras personas y hacemos nuestra propia conclusión de que está hincándosele por otra cosa. Exacto. Y no sabiendo que uno lo hace por una sola causa, que solamente uno mismo sabe. Sí. Entonces, ya nos permitimos aquí, ¿verdad?, en este micrófono decir, bueno, pues con prudencia, ¿verdad? Porque si me dices, bueno, me voy a llevar un galón de agua bendita para mi casa y lo voy a poner en el atomizador, en el spray y voy a andar... pues con prudencia, ¿verdad? Porque la pregunta sería qué estamos tratando
de alcanzar con eso. Y dentro de una oración cristiana y sacramental se vale, ¿verdad? Pero no es un amuleto. Y repito, yo creo que es muy importante lo que tú dijiste. No deberíamos hablar del agua bendita como si fuera un objeto para realizar un exorcismo, ¿verdad? Yo creo que la Iglesia distingue claramente entre una oración de liberación y exorcismo con sus normas específicas, ¿verdad? Sí. Entonces ahí sería nada más la distinción que desde mi parte yo pudiera decir, pero volvamos al ejemplo de tener agua bendita en nuestras casas. Yo la usaría para bendecir a mis hijos. Ya lo he hecho muchas veces. Yo estudié con monjes benedictinos y los monjes van 6 o 7 veces a la capilla a orar, a cantar. Y ya cuando rezan lo que se llaman las completas, que es la oración de la noche, siempre terminan con un canto a la Virgen María. Y el abad va y los rocía con agua bendita. Oh. Y el abad quiere decir el padre, ¿no? Entonces yo imité esa práctica. Digo, no lo hago todos los días, ni tan reciente como quisiera, pero recuerdo hacerlo desde muy pequeño, ¿no? Terminar con una oración a la Virgen María y rociar. Entonces, creo que aquí, Alfredo, no sé si tienes algún comentario o pregunta, pero yo diría la próxima vez que vayan a una iglesia y que metas la mano ahí en el agua, en el tazón o incluso en la pila, en la pila bautismal, pues no pensemos solamente en que me persino, sino yo diría preguntarme quién soy yo cuando recuerdo mi bautismo. Y ojalá ahí sí vayamos al Evangelio, que cuando Jesús se bautiza, se abre la nube y se oye la voz del Padre y dice, es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, el bautismo nos da esta conexión directa como hijos adoptivos de Dios. Entonces, sería como un recordatorio del bautismo. Y de mi identidad como hijo amado de Dios. Y de identidad como de hijo de Dios. Entonces, si eso pasara, sería suficiente, porque te estás metiendo en esta dinámica. Es mi papá, Abba Padre, ¿verdad? Sí. Incluso Abba, papito, ¿verdad? O sea, soy el amado. Entonces, ¿es un recordatorio? Sí, pero es también una actualización a la gracia, a la disposición a la gracia, perdón. Porque ya dijimos que por sí sola el agua no es gracia, ¿verdad? A la disposición. A la gracia. Es como si... Sí. Es como cuando tú le platicas a alguien, oye, no sé, a tu hijo, vamos a ir al parque. Se predispone, empieza a pensar, a prepararse, los tenis, la playera, la cachucha, ¿verdad? O sea, me predispongo al viaje. Entonces el agua debería ser... Es algo bonito. No sé cuánto tiempo tengamos, pero ahí vamos. Mi sobrinito tiene como un año que lo bautizaron y todo. Mi nietecito, mi sobrinito, mi nietecito. Y nos lo prestaron y lo llevamos a misa. Sí. Y no, pues me iba a persinar con el agua bendita. No, y que agarra, no, can I do it for you? Y que me agarra y me bañó todo de la cabeza. Y ya, ándale, pues sí, dale. Son los bonitos recuerdos que van a quedar. Los recuerdos, sí. Muy bonito y le gusta mucho la iglesia al niño. Pues ojalá lo sigas llevando, Alfred, pero en algún momento dado, cuando hable ya más grande, a lo mejor te pregunta, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Entonces ya vas a poder decirle. Y por último diría, cuando alguien se persina o usa agua bendita en su casa, o sea, ¿de qué se acuerdan, verdad? Esas serían como 2 pautas para mí. ¿Quién soy yo cuando uso el agua bendita? ¿Y de qué me acuerdo, no? Y sería interesante lo que cada quien responde, Alfred. Sí, exactamente. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Esa es tu casa, gracias a Dios que nos concede reunirnos y adelante con el agua bendita. Hasta luego. Bendiciones.